que funcione bien, pero bueno, agradecidísima además con Sandra, permitirme participar y invitarme. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto, Ana Karina. Ok, perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco acerca de los cambios y lesiones proliferativas benignas de la mama. Antes, en realidad, tengo que comentar, bueno, nosotros estamos acostumbrados a abordar la patología mamaria siempre desde la perspectiva de escudriñar en la patología maligna. Sin embargo, la glándula mamaria es un tejido maravilloso e interesante de estudiar porque los cambios y lesiones proliferativas benignas son bastante heterogéneos. La mama cuenta con un arsenal de lesiones benignas de las cuales tenemos que familiarizarnos, algunas de las cuales estamos acostumbrados a simplemente pasarlas ante, por supuesto, la evidencia de una lesión de mayor grado, pero siempre en el espectro borderline es donde más tenemos que prestar atención porque es allí donde el patólogo realmente encuentra dificultad a veces para virar la balanza hacia el lado que tenga a lo mejor un poco de mayor riesgo o de mayor malignidad. Bueno, en todo caso, estas lesiones pueden ser epiteliales, pueden ser estromales y pueden ser, por supuesto, mixtas. Les presento la carta del café que nos tomaremos esta noche. Sin embargo, en conversación con la doctora Romero, pues no vamos a abordar todo porque es muy largo, sino que vamos a hablar de las lesiones más frecuentes. Lo cierto es que estas lesiones tienen su asiento principalmente en la unidad ducto lobulillar terminal, donde vemos, ¿ven el puntero? ¿Se ve el puntero? Sí. Sí, ok. Ajá, perfecto. Ok, gracias. Entonces, bueno, donde es el terminal de esta unidad, donde vemos el ducto y su ramificación en los lobulillos mamarios. La mayoría tiene su asiento allí, pero sin embargo, pueden ellas formar parte de los ductos más grandes y localizarse entonces hacia la región centromamaria. Hablaremos entonces entre los cambios epiteliales benignos de la hiperplasia ductal usual, la cual contempla un espectro morfológico en el cual puede ir desde la hiperplasia ductal leve, la hiperplasia ductal moderada, hasta el espectro más proliferativo de la hiperplasia ductal usual, que es la hiperplasia ductal florida, y en la cual, dependiendo de sus características, podría causarnos alguna dificultad diagnóstica. Comenzando con la hiperplasia ductal leve, resulta interesante resaltar que no es más que proliferación epitelial, mioepitelial, de ese componente que reviste al ducto mamario y en el cual podemos observar que el crecimiento o esa proliferación se da con una organización sincitial, donde no vemos los bordes citoplasmáticos de manera clara. Eso es algo clave que nos permite, y siempre podemos ver en ese crecimiento algunos ductos más alargados, algunos núcleos, perdón, más alargados, algunos núcleos un poco más hipercromáticos que corresponden a el sobrecrecimiento no solamente del componente epitelial luminal, sino del componente mioepitelial. Aquí en su expresión moderada vemos donde se empieza a dilatar y a rellenar el ducto, y de una forma característica la presencia de hendiduras. Estas cribas que se hacen, que no son rígidas, sino que tienen un aspecto más como de hendidura, son algo clave que nos puede servir a nosotros para en algún momento dado, si tenemos la duda entre una lesión in situ o atípica versus una hiperplasia ductal usual en cualquiera de sus variedades, nos ayuda sobre todo el hecho de conceptualizarlas como unas cribas en las cuales los puentes no son rígidos y las cribas se disponen más hacia la periferia y en forma de hendidura, haciendo algo que se describe incluso en la parte de citopatología para aquellos que se atreven a hablar de este tipo de lesiones
en la citología, con la cual, bueno, pudiésemos entrar en alguna discusión interesante, pero se describe este efecto en torrente. La disposición de la célula mioepitelial siguiendo de alguna manera esa hendidura y formando parte de el puente que se forma. Y en su aspecto más florido, que es cuando se dilata el ducto mamario, y fíjense que se llena muchísimo más la luz. Aún en estas condiciones, a pesar de que pueden haber varios niveles de cribas, estas cribas se disponen siempre preferiblemente en la periferia, conservando el aspecto en hendidura, luces que no son rígidas y de alguna u otra forma, cuando aprendemos a verlas, podemos escudriñar entre células un poco más aguzadas, células más hipercromáticas y algunas que siguen ese efecto en torrente y nos permite de alguna manera avisorar que se trata de una hiperplasia ductal usual y hacer el diagnóstico diferencial con alguna otra lesión con atipia. ¿Me oyen? Sí, te oímos. Está bien. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, perdón que interrumpa, pero por el tema de internet pregunto. En todo caso, continúo. Esta hiperplasia ductal usual resulta muy interesante recordar que ella puede tener en su centro una disposición de alguna manera arremolinada o este efecto alado, que es el efecto en torrente, puede tener una disposición papilar con presencia de ejes fibroconectivos intraluminales, puede tener una arquitectura micropapilar, tal como lo vemos aquí, y puede tener o estar asociada a microcalcificaciones y a necrosis. Un detalle importante a tomar en cuenta porque muchas veces nos sentimos ansiosos cuando estamos ante la presencia de necrosis y tentados, quizá podemos decir, a hablar de un carcinoma ductal in situ. Resulta interesante que conceptualicemos que la presencia de necrosis no quiere decir que ante la presencia de una lesión in situ. La hiperplasia ductal usual forma parte de lo que entendemos o conceptualizamos como lesiones intraductales, dentro de los cuales hay un espectro de lesiones donde está la hiperplasia ductal usual, que comprende las que conversamos, la leve, la moderada y la florida, y aquella hiperplasia con atipia o el carcinoma ductal in situ, que seguramente se revisará en otro conversatorio. Resulta interesante también contemplar o discutir el hecho de que las alteraciones genéticas, las ganancias o pérdidas alélicas que se pueden tener para llegar a una lesión invasiva no es un continuo que generalmente se cumple, de hecho. Inicialmente se manejó un continuo proliferativo y muchas veces desde el punto de vista académico podemos abordarlo sobre la base de ser una hiperplasia ductal usual, leve, moderada y florida, luego una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma ductal in situ y una lesión invasiva. Sin embargo, resulta interesante conocer que todas estas lesiones pueden empezar de nuevo y que la presencia de la hiperplasia ductal usual no está asociada con ningún tipo de riesgo. De tal manera que ese continuo morfológico no necesariamente se cumple en la patología mamaria. Desde el punto de vista de inmunohistoquímica, realmente es referencial. Como hay proliferación tanto del componente luminal como de la célula mioepitelial, podríamos imaginarnos o podemos imaginarnos que la forma del patrón inmunohistoquímico de los marcadores que haríamos, como por ejemplo receptores hormonales, estrógeno, progesterona, citocreatina 8 y 18, citoqueratinas de alto peso que generalmente enmarcan a la célula mioepitelial, es un patrón en mosaico. Podría ser útil en aquella hiperplasia ductal florida, en las cuales tenemos dudas desde el punto de vista morfológico. Sin embargo, tenemos que decir que este tipo de diagnósticos son principalmente sobre el hallazgo histopatológico, sobre el hallazgo morfológico y que muy pocas veces en realidad requieren un estudio de inmunohistoquímica para que el patólogo pueda de alguna forma inclinar la balanza hacia una lesión no atípica. Así que como tip podemos decir que las luces o las cribas de este tipo de hiperplasias
son de tipo variable o irregular, que generalmente se disponen en la periferia, pueden formar una capa o dos capas de cribas hacia la periferia preferentemente y con una forma en hendidura. Es una proliferación epitelial, mioepitelial, resulta interesante recordarlo, y efectos como el efecto en torrente o proliferación con centro sincitial son clues, son claves que podemos utilizar para poder hacer el diagnóstico en un momento dado. Patrones que tenemos que tener en cuenta que podemos ver en las hiperplasias ductales usuales, papilar, micropapilar, la presencia de histiocitos, microcalcificaciones y necrosis son características que pueden acompañar este tipo de hiperplasia, y si lo llevamos ya hacia el extremo de la inmunohistoquímica, pues sabemos que el patrón será en mosaico. Cuando hablamos de los cambios, continuando con los cambios epiteliales benignos, terminamos entonces con los cambios de células columnares o las lesiones de células columnares, en las cuales también podríamos hablar de un espectro, los cambios de células columnares, la hiperplasia de células columnares y la atipia epitelial plana. De manera interesante, desde el punto de vista morfológico, estos son ductos que generalmente los vemos en un patrón de distribución agrupada. Y ellos están constituidos generalmente por dos, a veces por más capas de células dispuestas de forma columnar que sueltan su secreción hacia la luz. Por tanto, estos ductos generalmente tienen secreción y están asociados a microcalcificaciones. Por el hecho de estar con frecuencia asociados a microcalcificaciones y además siempre o la mayoría de las veces de una forma agrupada son susceptibles de ser biopsiados. Generalmente podrían estar categorizados dentro de la categoría imagenológica BRAF 4, ¿ok? Y entre ellos muchas veces pasa que entran en un 4A o en un 4B. De tal manera que no es infrecuente que veamos a los cambios de células columnares como objetos de interés para estudio de biopsia. Como les comentaba, entonces se trata de unas células ya de disposición columnar, generalmente es una bicapa de células en el cual la célula luminal es la que toma esa conformación columnar y hace su excreción hacia la luz y la que termina en calcificación. Cuando esas, fíjense que aquí se ve muy bonito la célula mioepitelial abajo, pero es la célula luminal la que de alguna manera se hiperplasia, y cuando forma más de dos capas de células podríamos hablar ya de una hiperplasia de células columnares. Desde el punto de vista de inmunistoquímica, resulta interesante conocer que esto es una proliferación clonal, o sea que ya por allí es diferente a la hiperplasia ductal usual. Sobre la base de una proliferación clonal, entonces fíjense que el marcaje de los receptores hormonales va a ser difuso, a diferencia de lo que observamos en la hiperplasia ductal usual, y además entonces las células que están de alguna manera creciendo en esa forma columnar van a ser negativas a las citoqueratinas de alto peso, citoqueratinas de marcaje mioepitelial. También es una entidad de diagnóstico principalmente morfológico y resulta interesante pues tenerla siempre en cuenta cuando vemos muestras por biopsia por punción con aguja gruesa. En el espectro hacia la atipia epitelial plana, simplemente mencionar que en esa lesión se pierde la polaridad. Fíjese que se continúa haciendo células columnares, pero la polaridad se pierde, y aquí lo vemos claramente, la desorganización que empieza a expresarse. Esta desorganización puede ser exagerada o menos exagerada, pero digamos que la polaridad, la evaluación o la pérdida de la polaridad resulta la clave importante para hacer la categoría de este tipo de lesión. Importante también mencionar que se trata de un factor de riesgo, más no de una lesión preinvasora. Como datos entonces para hacer el diagnóstico, recordar que también son lesiones que tienen luces que son variables o irregulares, que característicamente tienen secreción luminal que termina calcificándose, o sea que por acompañarse de calcificación con frecuencia pueden ser objeto de estudio de biopsia, y tienen un efecto de distribución grupal, es decir, generalmente hay más de
un ducto dilatado que presenta esas características que acompañan al otro. El revestimiento es por células columnares que pueden organizarse en una o más capas, y de allí que las llamaremos cambios de células columnares a hiperplasia de células columnares, pero siempre tenemos que contar con la polaridad para hablar sobre el espectro de las lesiones no atípicas. Y resulta interesante para la interpretación de la inmunohistoquímica en un momento dado recordar que se trata de una proliferación epitelial clonal, por tanto los receptores hormonales van a expresarse de manera difusa. ¿Continúan oyéndome? Sí, perfecto. Ok, gracias. Vamos a hablar un poco de la adenosis, y hablar de la adenosis nos exige de alguna manera unirla a las lesiones esclerosantes benignas, porque todos sabemos que pueden encontrarse en conjunto. Fíjense qué diferencia la proliferación de estos acinos con respecto a la referencia que les puse en el principio de la unidad ductolobulillar terminal. Aquí vemos de manera bien esquemática o bien gráfica, mejor dicho, cómo hay la proliferación del acino mamario, aumenta en número esos lobulillos, que es lo que lo hace de alguna manera evidente. Esa proliferación puede estar acompañada de esclerosis que además puede deformar el componente epitelial y causarnos dudas diagnósticas en un momento dado. Hacer una esclerosis tal como esta, en el cual definitivamente si hiciéramos este ejercicio y tuviésemos esto en una punción por aguja gruesa, sería bien probablemente complicado dilucidarlo. Para ello siempre es importante evaluar no solamente la lesión per se, sino la relación de la lesión con la periferia. Además, recordar que este tipo de lesiones, por más complejas que sean, tienen al final un patrón lobulocéntrico, que es que ellas se desarrollan alrededor de esa unidad ductolobulillar terminal, y muchas veces nos salvan la vida de hacer cortes que nos permitan finalmente llegar a ese ducto y entender que estamos ante ese patrón lobulocéntrico. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, sabemos que el componente luminal va a ser positivo a los receptores hormonales, y el componente basal, que nos habla de la presencia de la membrana basal, va a ser positivo a la actina músculo liso específico y el marcaje nuclear del P63. Y fíjense que hago aquí la salvedad de usualmente, porque debemos tener en cuenta que cuando la esclerosis es muchísima y la alteración que hace ese efecto esclerótico estromal sobre el componente epitelial, alterándolo, muchas veces puede obscurecer la célula mioepitelial. De tal manera que aquí no necesariamente el marcaje de célula mioepitelial es un camino directo al diagnóstico. Algunas de estas lesiones necesitan ser evaluadas completas dependiendo del tamaño, y siempre recordar que a veces resulta contributorio el marcaje positivo, pero un marcaje negativo no necesariamente excluye ese diagnóstico. Estas lesiones pueden ser grandes y pueden evidenciarse desde el punto de vista imagenológico, incluso pueden constituirse hasta lesiones palpables si aparecen, sobre todo en la porción más posterior de la mama, y la paciente o el médico palparlo, y pueden constituirse entonces en un lobe o en un nódulo y ser tan proliferativas o tan alborotadas, por decirlo así, como estas, donde no solamente está el componente adenoso, sino que además está acompañado de hiperplasia ductal usual, de metaplasia apocrina y otros hallazgos que puedan ser un poco más complicado el diagnóstico, sobre todo ante la evaluación de biopsias por aguja gruesa. Podríamos entonces resumir que resulta siempre interesante tener en cuenta que esta es una proliferación, lesiones de proliferación ductoacinar, principalmente del acino mamario. Generalmente podemos observar la bicapa de células y la presencia de la membrana basal. Ellas pueden estar distorsionadas
dependiendo de la asociación con esclerosis o otro tipo de lesiones que tengan a su alrededor o que formen parte de ellas, pero siempre recordar que conservan el patrón lobulocéntrico muchas veces nos permite llegar al diagnóstico. Hiperplasia de células basales, como en este caso eventualmente vemos hiperplasias de células basales asociadas, metaplasia apocrina, calcificación, son todas características que pudiesen acompañar este tipo de lesiones y que pueden ser en un momento dado, sobre todo por la presencia de microcalcificaciones, de objeto de biopsia. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, es interesante que recordemos que de repente el marcaje de célula mioepitelial ayuda solo si es positiva, pero ante una esclerosis muy marcada, la negatividad no necesariamente excluye el diagnóstico. Otros marcadores que entonces tendríamos que probablemente tener en cuenta sería el colágeno 4 para poder evaluar o certificar la presencia de la membrana basal. La metaplasia apocrina, bueno, todos estamos acostumbrados a llamar de alguna forma a la mama una glándula sudorípara modificada ante la cual la presencia de células apocrinas siempre constituyen una metaplasia. Y sobre todo las conceptualizamos como formando parte de quistes que pueden ser o no confluentes o formando parte de todo este componente hiperplásico. Pero resulta interesante recordar que también existe la adenosis, que puede ser apocrina bueno, a veces es bastante llamativa y preocupante y es una entidad que tenemos que tener en cuenta, recordando que las células apocrinas generalmente tienden a tener núcleos un poco más agrandados, por eso nos llaman la atención, incluso la presencia de nucleolos, pero definitivamente la forma de las luces, el citoplasma granular y una vez más la evaluación de la relación de la lesión con el parénquima adyacente suelen ser características de gran ayuda a la hora de categorizar este tipo de lesiones, que pueden llegar a ser tan complejas como estas, pero que al final podemos demostrar la presencia de células mioepiteliales alrededor de este tipo de lesiones y entonces pensar. Muchas veces la presencia de metaplasia apocrina o otras metaplasias apocrinas un poco más claras alrededor de este tipo de lesiones son el pitazo para que se nos ocurra pensar en este tipo de entidades. Respecto a las lesiones benignas, a los LOE, ya no hablamos de cambios, sino de lesiones benignas, pues hablamos entonces de los adenomas y dentro de los adenomas probablemente resulte frecuente del adenoma tubular, que nos recuerda en un momento dado el fibroadenoma con patrón pericanalicular, sin embargo, vemos que carece de ese componente estromal fibroadenomatoso, pero que se constituye formando un LOE que muchas veces es obtenido desde el punto de vista quirúrgico como de hecho un fibroadenoma, pero cuando nos enfrentamos al microscopio vemos esta proliferación acinar marcada, debemos llamarlo entonces adenoma tubular. Otra lesión que tenemos que tener en cuenta, la cicatriz radiada. Hablamos generalmente de cicatriz radiada cuando se tratan de lesiones no mayores a 1 centímetro, siempre preferimos ese término en lesiones no mayores de 1 centímetro, pero tenemos que recordar que ellas pueden tener imagen y pueden estar asociadas a microcalcificaciones, de tal manera que ellas son con frecuencia susceptibles de estudio de biopsia. Ahora, evaluar esto haciendo el ejercicio de una biopsia por punción puede ser también bien complejo, porque se trata de una esclerosis estromal que deforma el componente epitelial y tiene un aspecto abusado. No es infrecuente ver que estas lesiones son infiltradas por un componente maligno e invasivo como es el carcinoma tubular, mas no necesariamente ellas son el origen de ese carcinoma tubular, sino que las lesiones benignas proliferativas pueden estar infiltradas. En este caso, vemos aquí una proliferación en la cual, fíjense, recordando lo que hablamos anteriormente, la distribución de las cribas hacia la periferia, preferentemente hacia la periferia, estamos ante una cicatriz radiada que en realidad está constituida por hiperplasia ductal principalmente usual y tiene esta área compleja central que en cortes profundo empieza a hacerse un centro escleroso
Y bueno, la relación con la periferia siempre tiene que de alguna forma ayudarnos para entender desde el punto de vista arquitectural y morfológico el crecimiento y la forma en la que se relaciona la lesión con el parénquima mamario adyacente. En este tipo de lesiones con esclerosis tan marcada, una vez más, el diagnóstico puede ser algunas veces bastante complicado, porque puede oscurecerse la presencia de la célula mioepitelial. Entonces es allí cuando tenemos que tener en cuenta otro tipo de marcajes, y ante la evaluación de biopsias con aguja gruesa siempre recordar que es importantísimo lograr la correlación y muchas veces no sentirnos presionados a darle un nombre en una biopsia por punción con aguja gruesa, sino que quizá tener la lesión completamente en nuestras manos va a permitirnos la evaluación adecuada de este tipo de lesiones y la adecuada categorización. Para culminar esta parte, la lesión compleja esclerosante verdaderamente puede ser un dolor de cabeza. Hablamos de lesión compleja esclerosante cuando son lesiones sobre todo escleróticas y que están hacia el área de la área arquitectural de la cicatriz radiada, pero que ya son mayores a 1 centímetro. Aquí podríamos decir que muchas veces encontramos el compendio de la patología mamaria benigna en este tipo de lesiones, donde vemos hiperplasias ductales usuales, donde podemos ver lesiones papilares, donde podemos ver proliferación de ductos y deformación de las luces, metaplasia apocrina asociada. Son lesiones que generalmente son, desde el punto de vista morfológico y arquitectural, tan complejas que la recomendación es siempre pedir cuál es la evaluación desde el punto de vista imagenológico para conocer el BIRATS, para conocer si se trata de un nódulo o de una distorsión desde el punto de vista imagenológico. Y muchas veces preferir, de acuerdo al tamaño de la lesión y de lo que consideremos de la representatividad de la muestra, esta muestra que nos han dado son verdaderamente representativas del tamaño de la lesión imagenológica que nos describen, recomendar primero la resección completa de la lesión para poder tenerla en las manos y poder categorizarlas adecuadamente. Algunas son tan complejas que no nos queda más remedio que ese. Así que en este tipo de lesiones, antes que hablar de tips, hablamos mejor de recomendación, y podríamos decir que la recomendación dependerá de la complejidad morfológica que solo el patólogo lo puede decidir cuando él se enfrenta al hallazgo histológico de la biopsia y ante la correlación siempre de la histología con la imagen, y dependiendo del tipo de biopsia, tener en cuenta que probablemente necesitemos recomendar la resección completa de este tipo de lesiones para poder categorizarlas y dar diagnósticos concluyentes. Cuando hablamos de cambios estromales, pero tumor-like, podemos hablar de fibrosis o esclerosis nodular. Esas biopsias que muchas veces nos las mandan, no vemos cambios como fibroadenomas. Los fibroadenomas pueden atravesar cambios degenerativos con mielinización, igual que las lesiones papilares. Sin embargo, nosotros vemos solamente una esclerosis o fibrosis que tiene una conformación nodular. Puede darse una fibrosis o esclerosis solamente nodular, y es allí donde también entra una entidad bien interesante, que es la hiperplasia pseudoangiomatosa estromal o PASH, que es cuando esa esclerosis es tan marcada que los fibroblastos entre ellos hacen un efecto en la biopsia donde hay separación y presencia de pseudoluces que pueden de alguna manera plantear la posibilidad de que sea la presencia de canales vasculares y se trate de lesiones, una lesión de tipo vascular. Entonces, allí va a ser interesante también ver cómo se relaciona este nódulo con el parénquima mamario adyacente. Es interesante conocer el hallazgo imagenológico, es interesante contemplarlo y además ver otras características como el hecho de que están llenas las luces, hay componente linfoide alrededor, sí o no, hay calcificación de esas luces o alrededor de esas luces, sí o no, esas células son prominentes o no lo son. Todas son características que al fin
pues suman para girar la balanza hacia un lado o hacia el otro. En todo caso, la hiperplasia pseudoangiomatosa estromal podría formar un nódulo, pero es una lesión completamente benigna y es una reacción estromal por esclerosis con proliferación de fibroblastos absolutamente benignos. Dentro de las lesiones mixtas, tenemos que mencionar, por supuesto, al fibroadenoma. Hay otras entidades, pero en aras del tiempo y de hacer práctico este conversatorio, pues no los mencionaremos. Hablar del fibroadenoma significa hablar de una lesión fibroepitelial en la cual hay un sobrecrecimiento tanto del componente estromal como del componente epitelial. Sin embargo, generalmente el componente estromal rechaza y deforma ese componente epitelial. Puede estar formando parte del fibroadenoma. Otros cambios como esclerosis y hialinización marcada, porque pueden atravesar cambios degenerativos, microcalcificaciones, pero calcificación de la lesión, ojo, y cambios apocrinos o metaplasia apocrina. Dentro de ellos, interesante mencionar el fibroadenoma complejo, el cual tiene unas características particulares para llamarlo fibroadenoma complejo, la presencia de adenosis esclerosante dentro de la lesión, formando parte de la lesión, tal y como lo vemos aquí, es suficiente para llamarlo fibroadenoma complejo. La presencia o la asociación del fibroadenoma con quistes mayores o iguales a 3 milímetros también es suficiente para hablar de fibroadenoma complejo, y la presencia de calcificaciones, pero ojo, calcificaciones no estromales, sino calcificaciones asociadas al componente luminal del fibroadenoma. También metaplasia apocrina con conformación papilar, todas estas individualmente, por separadas o todas juntas, son suficientes para que hablemos de fibroadenoma complejo. De lo cual resulta interesante mencionar que no es una lesión que confiere ningún riesgo a la paciente, más allá de la posibilidad de subdiagnóstico ante una biopsia por punción con aguja gruesa, en la cual podamos plantearnos otras entidades de acuerdo a la complejidad y a la representatividad de la muestra respecto a la lesión imagenológica. Por tanto, no requiere resección, que solicitemos resección de la lesión, a menos que haya una discordancia con la imagen. Este fibroadenoma, desde el punto de vista morfológico, fíjense que el crecimiento generalmente del componente estromal respeta lo que es la porción subepitelial. Generalmente esa porción subepitelial es un poco más hialina o más fibrosa. Y muchas veces eso nos ayuda a establecer diagnósticos diferenciales con los tumores filodes, que sabemos que también tienen un espectro benigno. Los espectros borderline y malignos forman parte de otro conversatorio, pero en aras de hablar de las lesiones benignas, cuando hablamos de lesiones filodes, resulta de manera interesante siempre evaluar el sobrecrecimiento estromal en relación al componente epitelial, que puede ser tan sensible como esto o tan grosero como esto, en el cual esto es un filodes benigno. En todo caso, no hay mitosis suficiente para hablar de filodes benigno y tampoco el patrón de crecimiento, pero es suficiente este crecimiento estromal para poder categorizarlo como una lesión filoide, que pueden llegar a ser tan complejas como o llamativas como esta microfotografía. En todo caso, aquí también hablaremos de recomendación antes de tips. Diremos que la recomendación dependerá de la complejidad de la morfología, que solamente es el patólogo quien tiene la capacidad de establecerla, y dependerá de la correlación con la imagen, y aquí vamos a meter la clínica. Resulta interesante que nos digan cuál ha sido la evolución de esa lesión para poder de alguna forma planteárnoslo y evaluar también el tipo de biopsia para siempre tener en cuenta la representatividad de la muestra. Ante hallazgos como las microfotografías anteriores, si se trata de una biopsia por punción con aguja gruesa,
debemos hablar de lesión fibroepitelial y solicitar la resección. Si se trata de una pieza, ya porque la tenemos en la mano, debemos garantizar el muestreo exhaustivo de la misma, porque si hay una palabra clave que nos tiene que quedar para las lesiones filoides, es que son lesiones heterogéneas. Ellas pueden tener áreas de fibroadenoma y áreas de tumor filoides. Entonces, ante eso, el muestreo debe ser exhaustivo, porque muchas veces la biopsia ha caído en el área fibroadenomatosa, pero resulta que discordancia con la imagen o la evolución, porque se tratan de lesiones de crecimiento rápido, hacen que sean susceptibles de resección, y ante eso el muestreo es muchas veces lo que nos salva para categorizarlas adecuadamente. Finalizo este conversatorio, espero que no haya sido tan largo, con hablar de los cambios fibroquísticos. Fíjense que no quería dejar de incluirlo porque desde el punto de vista conceptual se entiende como cambios fibroquísticos a ese disconfort mamario, a la sensibilidad y a la mastodinia, siempre en relación con el ciclo menstrual. Estos síntomas cambian generalmente ante la menopausia, y la mayoría de las mujeres, más del 50% de ellas, puede tener estos cambios fibroquísticos. Es por eso que este término ha pasado desde mastopatía fibroquística, enfermedad fibroquística, hasta el término preferido como cambios fibroquísticos, pues son tan frecuentes las lesiones, no estaríamos ante ninguna enfermedad realmente de la mama, sino que son unos cambios producto de la respuesta de la glándula mamaria a la actividad hormonal. Como característica histológica, esta entidad consta de la convergencia de todos los cambios histológicos, estructurales y epiteliales, probablemente que hemos discutido el día de hoy, pero si algo quisiera que nos quedara es que este término es una entidad clínico-morfológica, de lo cual, por ser una entidad clínico-morfológica, muchas veces los que manejamos la patología mamaria desestimamos el uso de este término en los informes de anatomía patológica, por no permitir la concordancia del hallazgo histopatológico con la imagen, porque de alguna forma es una manera de resumir una cantidad de hallazgos que pudiesen tener aspectos características imagenológicas detectables y sean el motivo de la biopsia. Así pues, estos cambios fibroquísticos, el término utilizado en los informes de anatomía patológica, debe considerarse como un término por demás simplista que limita la correlación con la imagen, y por eso se desestima su uso en los informes de anatomía patológica. Resulta interesante comentar además que el único factor independiente para el cáncer de mama en los cambios fibroquísticos es la presencia de lesiones proliferativas epiteliales con atipia, de tal manera que tampoco la presencia de estos cambios fibroquísticos deben contemplar ningún factor de riesgo para la paciente, porque de hecho no lo tiene. En conclusión, todas estas lesiones proliferativas pueden estar asociadas a alteraciones moleculares no necesariamente continuas, por lo tanto no necesariamente se cumple un continuo morfológico en todas ellas hasta llegar a enfermedad invasiva. No siempre se cumple ese continuo proliferativo, por tanto. Pueden estar asociadas a cáncer, pero estar asociadas sobre todo a ellas, es decir, infiltrándolos a ellas, dado que ante la ausencia de atipias no podemos hablar realmente de factor de riesgo. Las lesiones complejas o las lesiones tumor-like muchas veces requieren del ojo experto y de que le discutamos el caso con nuestro compañero patólogo, de que discutamos el caso con el imagenólogo, y muchas veces el manejo, por tanto, multidisciplinario, idealmente entre especialistas, para a pacientes la conducta más adecuada, tanto en el proceso de diagnóstico y categorización de la lesión como en la resolución del cuadro o de la lesión. Las lesiones complejas debemos recordar que requieren un muestreo adecuado para que logremos llegar al diagnóstico, y entonces llevémonos que el término de cambios fibroquísticos es una entidad clínico-morfológica que se relaciona con
todas las lesiones proliferativas benignas de la mama, pero cuyo único factor de riesgo es la asociación con atipia, de tal manera que en la presencia de cambios fibroquísticos per se no confieren ningún riesgo a la paciente. Bueno, Ana Karina, realmente muchísimas gracias por este fabuloso recorrido por todas estas lesiones benignas de la mama, que todas son importantísimas porque hay que reconocerlas. Como tú bien decías, muchas de ellas son diagnóstico diferencial de cáncer y hay que estar bien familiarizado con ellas. Y la verdad que excelente resumen de todas estas alteraciones. Vamos a ver, aprovechar preguntas o comentarios. Yo solo quería felicitarla por tan excelente exposición. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Por aquí veo a Jesús Oropesa, que tiene la manito levantada. Adelante, Jesús. Hola, buenas noches. Excelente charla, muy buena. Una pregunta para la doctora Ana Karina, que en el muestreo de las lesiones, por ejemplo, un tumor filoides, ¿qué tipo de muestreo? O sea, ¿cuánto por centímetro del tamaño de la lesión recomiendan? ¿Qué recomendación hay? Bueno, en realidad por centímetro muchas veces se ha hablado de un cassette por centímetro. Fíjate que yo creo que eso depende muchísimo del hallazgo que se vaya consiguiendo, del tamaño de la lesión y de la relación de la lesión con el parénquima adyacente. Es allí donde tenemos que hacer la experticia no solamente morfológica, sino además macroscópica también. Ante el diagnóstico por biopsia por aguja gruesa de una lesión fibroepitelial, donde se plantea un diagnóstico diferencial con un tumor filoide, como no se sabe qué vamos a tener al final, y para eso esa paciente es susceptible de una resección de la lesión, el cirujano debería estar en cuenta, pero nosotros estamos en toda la potestad de recomendarnos en nuestro informe que el margen sea sano y amplio. Y cuando hablamos de margen amplio, ya desde el espectro de lesiones sarcomatosas, y más adelante la doctora Martelena sé que nos va a hablar de este tipo de lesiones en la parte de mama. Centímetros es poco, 2 centímetros es ideal. Porque fíjate que en el espectro del filodes maligno, el estroma podría experimentar o puede experimentar una transformación en el cual podamos ver desde un osteosarcoma hasta otras lesiones de este tipo sarcomatosas que pueden acompañarlo por el cual la paciente se va a tratar más por el osteosarcoma que por el diagnóstico de tumor filodes maligno. Ya el hecho de tener algunos de estos componentes estromales es lo que le confiere el término de filodes maligno. De tal manera que para responder a tu pregunta, resulta más interesante antes de ser completamente estricto con respecto a que es 1 centímetro por lesión, a interesarnos en conocer la categorización de la lesión desde el punto de vista imagenológico, la evolución de la lesión desde el punto de vista clínico, evaluar la lesión desde el punto de vista del patrón de crecimiento y la forma en la que se relaciona con el parénquima mamario adyacente, porque dependiendo de lo que el patólogo vea, de lo que nosotros veamos, es que vamos a dar los cortes y vamos a tener ese hallazgo histológico. Y definitivamente el muestreo debe ser exhaustivo en el sentido que muchas veces hacemos un primer muestreo, vemos el hallazgo, hacemos un segundo muestreo, volvemos a ver los hallazgos y muchas veces hacemos 3 o 4 muestreos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de lesiones para poder llegar a diagnósticos concluyentes y categorizarlos adecuadamente. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá hay otra pregunta de la doctora Alonso. Bueno, primero dice, me encantó, una duda, ¿es preferible usar el término adenosis esclerosante en vez de tumor de adenosis? Es que depende. La adenosis esclerosante puede ser pequeña, la adenosis esclerosante puede ser multifocal, pero también podemos tener un
una adenosis que se constituye en un nódulo grande que puede ser compleja, que puede estar acompañada de otras lesiones proliferativas epiteliales y podrían llamarse adenosis tumor. No necesariamente una adenosis esclerosante se constituye en un tumor, en un LOE. Excelente. Vamos a ver si surgen más preguntas. Creo que no. Muchas gracias de nuevo, Ana Karina, estuvo genial. Creo que aprendimos mucho. Gracias, gracias a ustedes. Gracias al internet que nos acompañó. Ah, también, ¿no? El internet se portó muy bien. No hubo ninguna interrupción. Sí. Bueno, listo. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Seguro, seguro que sí. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.